damos bienvenida al doctor Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia de la República, recientemente desafiliado de Pachacutic. Doctor Pérez, muy buenos días. Quisiéramos conocer más detalles sobre la propuesta de consulta popular que usted ha puesto a consideración con las respectivas preguntas para la Corte Constitucional, pero antes, bien vale el momento de realizar una evaluación de lo que es ya prácticamente el primer mes de presidencia de Guillermo Lasso, que se cumplirá este 24 en media semana. Le damos la bienvenida. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y a la audiencia que nos escucha. Un placer poder conectarnos con ustedes. Y creo que el primer mes para poder evaluar al nuevo presidente de la República es todavía muy prematuro, muy temprano. No nos arriesgaríamos todavía a decir si su gestión está bien, está mal. Siempre en estos primeros días estamos en la luna de miel. Se da nuevo, todo pasa, y por eso incluso parece que en algunas encuestas que habían realizado él se encuentra con una buena aceptación, pero esto no va a durar mucho tiempo. Sabemos cuál es su línea ideológica y muy pronto vendrá el chuchaqui, que será amargo. Espero estar completamente equivocado por bien de los ecuatorianos, pero la política neoliberal, la política del extractivismo, la política de las privatizaciones, la política que va a ser muy, muy cercana o más bien subsumida a la política a fondo monetarista, no nos da mucha expectativa, mucha esperanza, pero de todas maneras esperemos que más bien esto no sea tan fuerte como se podría pensar, sino ojalá el gobierno pueda sintonizar las aspiraciones, los sueños de la mayoría de los ecuatorianos que vive una de las crisis mayores. Qué casualidad, qué coincidencia, cuando se dio en el feriado bancario allá en 1999, en el 2000, inició una diáspora hacia Europa, hacia Estados Unidos, justamente en el tiempo donde era superministro el señor Guillermo Lasso, y justo ahora, después del gobierno de Lenín Moreno, que fue parte también el señor Guillermo Lasso, se da nuevamente una diáspora. Por eso es que no es casual que en las afueras del registro civil haya una cantidad de personas que buscan su pasaporte precisamente por salir del país, por pensar, por buscar días mejores, y esto se debe a una crisis económica sin precedentes que estamos viviendo en los actuales momentos. Cabe señalar, doctor Pérez, que es cierto lo que usted señala, esta diáspora que se sigue incrementando, pero no llega a tener las dimensiones de otros países de América como Venezuela. Y hay evidencias cuantitativas de que el dinero de los ecuatorianos, que en muchos casos estuvo, como se dice coloquialmente, en el colchón bank o estaba guardado en las casas, ha retornado a los bancos en un símbolo de confianza. Sin duda, la diáspora mayor de América Latina es Venezuela, y uno de los países que más ha recibido a los hermanos venezolanos es el Ecuador, pero también es muy preocupante. Conocemos por los contactos que se mantiene tanto de Quito, Pichincha en general, Cotopaxi. Es inusual que en el aeropuerto de La Tacunga haya cantidades inmensas de personas, familias, que salgan del país y otros que vayan a aviarles desde ese aeropuerto de La Tacunga. Y también desde Guayaquil, todas las personas del austro del país, Cañar, Azuay, Morona, Santiago, Zamora, Loja, El Oro, salen a través del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil hacia Estados Unidos de Norteamérica. Y es muy triste. Conocemos amigos, vecinos que están viviendo momentos dramáticos, y digo ahí de manera explícita y literal, dramáticos, porque salen con sus tiernos niños, otros están apresados, otros se han desmayado en el desierto, otros desaparecidos. Es una situación extremadamente dura, no hay otra opción. Ellos lo ven así, y las deudas, $15,000, $17,000,
a pesar de que hoy se puede llegar hasta México con visa, pero no ha bajado, por el contrario, ha incrementado el costo de los coyoteros. Es una tragedia humana, una tragedia social que estamos viviendo. Ojalá no lleguemos, ojalá jamás como Venezuela, pero desventajosamente, desgraciadamente, la situación económica, que no estamos aculpando al gobierno que está recién comenzando, sino este es un proceso que inició con el gobierno de Correa, que se profundizó con el gobierno de Lenín Moreno, pero que todavía vemos difícil salir de esta crisis que va a ser muy, pero muy dura. Doctor Pérez, muy buenos días. En esta misma coyuntura, sería importante que usted pueda darnos un criterio sobre algunos anuncios que ha hecho ya el presidente Guillermo Lasso y quizás el que mantiene en expectativa todavía los ecuatorianos por los anuncios hechos tiene que ver con las reformas tributarias y la necesidad de avanzar en una reactivación económica. Otro tema que se está ya debatiendo, ha habido ya reuniones entre el gobierno nacional a través de algunos de sus ministros, con la presencia del propio presidente y el sector del transporte para analizar el tema de la focalización de los subsidios, cómo avanzar y hacia dónde apuntar con este tema. ¿Cuáles son los criterios que tiene usted al respecto? Bueno, los anuncios en materia tributaria son necesarios revisarlo, pero no revisarlo pensando en la mayoría de los ecuatorianos. Ojalá haya sido un exabrupto del señor ministro de Economía cuando dijo que tienen que pagar todas las personas que ganan más de $500 un impuesto, que serían los nuevos ricos. Eso es, espero que sea una broma de mal gusto lo que anunció. La reforma tributaria debería ir encaminado primero para tener un control riguroso a los evasores de impuestos. Recordemos que en el gobierno de Lenín Moreno, allá por el año 2018, 2019, se condonó $4.600 millones a aquellos empresarios que no habían pagado a tiempo, que cayeron en mora. Y eso es un absurdo porque se premió a los morosos cuando deberían ellos haber sido castigados, y no así a los buenos empresarios, a los empresarios honestos que pagan impuestos a tiempo y que con todo el esfuerzo que ellos lo vienen haciendo, contribuyendo al erario nacional, sin embargo, podríamos, si a los unos se les premia, a los otros podríamos decir que se les castiga, y esto no debe ser así. En esa misma línea de conducta, debería el gobierno del actual presidente, el señor Guillermo Lasso, buscar, primero, recaudar los impuestos que se evaden a través de la evasión tributaria o a través de la elusión tributaria. La segunda es una forma legal, pero no ética, de librarse de pagar los impuestos, por un lado. Y por otro lado, a nivel mundial, a nivel internacional, por la crisis que azota al mundo entero, la COVID-19, esta pandemia, quienes están pagando, contribuyendo más al Estado, son los más ricos, son los 1.000 millonarios, ni siquiera los millonarios, sino los 1.000 millonarios. Y a la vez, quienes están siendo beneficiados frente a esta pandemia son las personas de escasos recursos económicos. Ahí podemos ver los ejemplos, sobran en Europa, incluso en Estados Unidos. El gobierno de Biden hace 8 o 10 días acordó reactivar las finanzas, colocando más de $250.000 millones que iría para la recuperación económica de los medianos, de los pequeños emprendedores, de la población en general, y también darles, como en Europa se lo acostumbra, ese sueldo o salario universal que beneficia fundamentalmente a las mujeres, a las personas que no tienen su empleo formal, que no tienen su estabilidad laboral. Entonces, en esa línea consideramos que debería ir, más no a los que menos tienen, a los sectores medios, aplicarles un tributo. Y por otro lado, con respecto a la reunión que
Ejecutivo ha mantenido con los señores transportistas, es saludable que tengan reuniones, pero ojalá no solamente se oiga, sino se escuche, es decir, puedan plasmarse en acuerdos concretos. Y no solamente debe ser con el sector de los transportistas, sino con otros sectores más. Escuchábamos que hay la propuesta de la focalización de los combustibles, pero la focalización debería, la focalización no es lo más correcto, porque ahí lo que se va es solamente a beneficiar quizás a la transportación pública, pero en la transportación pública incluso se pretende dejarles al lado a los taxistas, a los señores taxistas, que son miles, y que no es un privilegio transportarse un taxi por una enfermedad, por una emergencia, por una urgencia, se requiere del taxi. Y me parece que el taxismo también debería entrar en todo lo que es la transportación pública, que debe tener un subsidio a los combustibles, igual las flotas pesqueras, los artesanos pesqueros. Hay muchísimos sectores. Si quieren hacer focalización, hágalo, pero háganle, focalicen a las élites económicas, más no a los sectores, que además es muy difícil controlar a las personas que tienen bajos ingresos económicos. Doctor Pérez, hace un mes usted se separó de Pachacutic. ¿Cómo le ha ido en esta independencia política, si podemos llamarla así, del movimiento al que le faltó muy poco para posibilitar su ingreso a la segunda vuelta electoral? ¿No considera usted que fue un error separarse, de que por este acto ha perdido influencia en la política ecuatoriana, que influencia bien dirigida podría traer beneficio a los ecuatorianos, aunque no sea usted gobierno? Yo me fui de Pachacuti con mucha tristeza, una honda tristeza, porque estuve tantos años con ellos, pero no me he ido de las bases. No me he divorciado ni me voy a divorciar de las organizaciones, de las comunidades a donde estamos asistiendo con regularidad en la defensa del agua, en la defensa de los territorios, acompañándoles en Cañar, en Chimborazo, en Loja. Hemos estado acompañándoles a ellos en los momentos duros en el norte del país, porque es una lucha, la lucha de ellos es nuestra lucha. Y no vamos a dejar, pero yo, de la dirigencia nacional de Pachacuti, de los asambleístas que tomaron una decisión pese a que les insistí, les pedí, les advertí, les dije que aliarse con el correísmo o aliarse con el lacismo, el gobierno actual, es un acto de deslealtad con cerca de 2 millones de ecuatorianos que confiaron en la tercera vía, que confiaron en nuestra propuesta ecológica, comunitaria, democrática, abierta, holística, y que además es un acto completamente errado, porque sabemos lo que este gobierno va a hacer si nosotros desde la Asamblea, a cambio de captar la presidencia de la Asamblea, hacemos un acuerdo, un pacto con el gobierno que nos robó las elecciones, con un gobierno que no cumple la palabra, con un gobierno que sabemos cuál es su línea de conducta, la derecha neoliberal. Después nos va a pasar factura. ¿Y con qué cara vamos a volver a las bases para decir, salgamos a protestar, salgamos a resistir, salgamos si es necesario, a las calles a luchar pacíficamente? Entonces, si somos coherentes, si tenemos una ética, si predicamos al Ecuador, a los ecuatorianos en campaña electoral, que no vamos a contaminarnos, que no vamos a embarrarnos con la vieja partidocracia, con la vieja práctica política del tongo, del reparto de los puestos, eso no va con nosotros y les advertimos. Pero, doctor Pérez, hay cosas prácticas en esto. ¿Cómo huérfano de apoyo político usted aspira a impulsar la consulta popular, por ejemplo, cuyas preguntas ha entregado a la Corte Constitucional? Con las bases comunitarias. No presenté solamente esta propuesta de consulta popular, si bien la ofrecimos en campaña electoral. Pero ¿quiénes firman ahora esta propuesta de consulta popular? Firman los defensores del agua
que están en resistencia al extractivismo, representantes de Fierro Urco, es decir, todos los sectores que están afectados por la minería en la provincia de Loja. Firman los representantes o las comunidades en resistencia de Río Blanco, de Molleturo, de Quimsacocha, esto es Girón, Cuenca, Santa Isabel. Suscriben esta propuesta las comunidades de resistencia de Chimborazo, las comunidades de resistencia de Cotopaxi, las comunidades de resistencia de Zamora Chinchipe, las comunidades en resistencia de la provincia de Bolívar, de Los Ríos, es decir, de diferentes provincias que están en resistencia al extractivismo, en donde están en fases de exploración, otras de explotación y otras en prospección, y que están amenazadas para ser invadidas sus territorios por la megaminería. Y entonces con esa base social la tenemos. Hemos recibido, cada semana recibimos la visita de comunidades, sectores sociales de todo el país, dándonos el apoyo y pidiéndonos que no nos retiremos de la política electoral, porque nosotros no vamos a retirarnos de la política ecológica, de la política ambiental, de la política social, de la lucha. Eso jamás, pero ellos están preocupados de estos sectores sociales. Ayer recibimos de los jóvenes de Chimborazo en el espacio del Inti Raymi que celebrábamos, la Federación de los Barrios de Machala y otros sectores, incluso uruguayas, que nos han visitado a decir, sigamos, y ellos están pero muy militantemente en la defensa de la ecología del agua, y por eso este proyecto de consulta popular que aspiramos que la Corte Constitucional emita dictamen constitucional previo, va a ser uno de los temas fundamentales que ojalá el gobierno nacional también pueda alinearse, porque son 5 preguntas que los ecuatorianos consideramos que están de acuerdo. O la inmensa mayoría de los ecuatorianos pedimos que se haga una enmienda constitucional al artículo 407 de la Constitución, que es agregar un tercer inciso, que se prohíba minería metálica en fuentes de agua, páramos, humedales y ecosistemas frágiles. La segunda pregunta, que es una discusión internacional, mundial, todos los grandes problemas ambientales, estas contaminaciones masivas, algunas irreversibles, que son de por vida, que sean tipificadas como ecocidio. El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, el presidente Emmanuel Macron, han sido claros en su política de preservar la creación, de preservar la ecología, de preservar la Amazonía ecuatoriana, y por eso es necesario que en el Código Orgánico Integral Penal sea tipificado esta contaminación masiva, estas destrucciones, estos destrozos irreparables, irreversibles, como un tipo penal llamado ecocidio. Y las otras preguntas, en cambio, tienen que ver con situaciones de carácter político, como eliminar los sueldos vitalicios. En un momento de crisis económica se va $1 millón, $1 millón anuales que les cuesta a los ecuatorianos pagar por sueldos vitalicios al señor Abdalá Bucarán, al señor Yamil Mawad, al señor Lucio Gutiérrez, que fueron derrocados, al señor Glass, que está en la cárcel, al señor Rafael Correa, que está prófugo de la justicia. Eso debe eliminarse. De la misma manera, reducir el número de asambleístas. En el 2006 teníamos 100 asambleístas y se incrementó desde el 2017 con Rafael Correa a 137 asambleístas, y a los ecuatorianos nos cuesta entre 24 y 30 millones de dólares anuales, sin contar con otros gastos administrativos. Doctor Pérez, entendemos que la Corte Constitucional puso variantes en cuanto al procedimiento, decidió que se puedan considerar preguntas, hecho que se está dando ya, como usted lo ha propuesto, sin que se presenten las firmas, pero eventualmente va a requerir usted aproximadamente 600,000 firmas, equivalentes a un 5% del padrón electoral, para viabilizar su propuesta. ¿Cómo va a conseguir tantas firmas? Fácil, ingeniero Gustavo Cardoso. Las comunidades están dispuestas a movilizarse, los jóvenes, porque ahora nos toman el pelo. El señor secretario del CENESID
nos dice que va a través de un acuerdo ministerial eliminar el libre ingreso a el examen de admisión a las universidades de acuerdo a sus vocaciones. No, no nos mientan. La Ley Orgánica de Educación Superior, en varios de sus artículos, está regulado que tiene que haber un examen de admisión. La única manera de permitir el libre ingreso a las universidades es a través de una consulta popular o de una reforma por la Asamblea Nacional, reforma que debería hacerse a la Ley Orgánica de Educación Superior, que está vigente desde el año 2010, que inició y se aprobó en el 2011 bajo el régimen de Rafael Correa. Entonces, ¿quiénes vamos a recolectar las firmas? Que efectivamente, como usted bien indica, es el 5% de acuerdo a lo que dispone el artículo 104 de la Constitución. Cuando es la consulta popular que viene por iniciativa ciudadana, hay que recolectar el 5% del total de los empadronados. Y en el país somos 10 millones, el 5% sería 500,000. Pero con algunas firmas que pueden repetirse, que pueden estar mal suscritas, se requerirá en realidad un poquito más de 600,000 firmas. Pero estamos absolutamente conscientes que es un trabajo titánico, pero que es un trabajo que se puede realizar porque quienes más se han sintonizado en estas luchas en defensa de la ecología, en la defensa del agua, es la juventud. Y la juventud nos han indicado, queremos que nos den los formularios para empezar la recolección de las firmas. Nosotros le hemos indicado, hay que seguir un procedimiento, y ese procedimiento es primero la Corte Constitucional tendrá que emitir el dictamen constitucional previo, y luego de eso sí, pues seremos un ejército de jóvenes, de ecologistas, de militantes que amen la vida. Doctor Pérez, este fin de semana se va a desarrollar el Congreso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en la cual se va a elegir a su Consejo de Gobierno. Entendemos que usted va a participar, deberíamos entender que va a estar presente. Sería importante conocer cuál va a ser su posición en este Congreso. ¿Apoyará tal vez a alguna de las candidaturas? Y también sería importante saber si es que esta propuesta de consulta popular será puesta también a consideración en el Congreso de la CONAIE. Gracias por la pregunta, Rosanita. Debo indicar que tenía todo previsto para participar en Salasaca por la invitación que tenemos, y además por ser parte de la CONAIE, de la Ecuadonari, de la FO aquí en el Azuay. Desventajosamente tuve un compromiso internacional. Debo hacer la presentación de mi último libro, La Resistencia, la 4ª edición, en algunos estados de Norteamérica, y justo tengo que viajar, pero mis compañeros van a participar activamente, y nuestra posición ha sido indicada, exteriorizada desde hace algunos meses. En el Congreso realizado en Zamora Chinchipe, me parece que era el 5º Congreso de la CONAIE efectuado en Zamora Chinchipe, ahí se acordó de manera explícita que el nuevo presidente de la CONAIE será una mujer, en honor, en reconocimiento al trajinar histórico de las mujeres que han sido el motor de la resistencia, que han sido el alma de la lucha, que han sido quienes nos han acompañado y muchas veces han liderado procesos de resistencia, comenzando desde Cuenca en defensa del agua hasta la defensa de sus territorios en Sarayaku y en Amazonía y en la sierra y en todas partes, en reconocimiento a ese liderazgo, ese legado que nos dejó Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Juana Bemañá Itacuri, Manuela León y cientos de líderes y de lideresas, y ese reconocimiento activo que además hoy tenemos mujeres de primera como Lina Macari, como Patricia Gualinga, como Rocío Cachimuel, muchas mujeres. Es necesario apostar, apoyar, incluso despatriarcalizarnos, dando por lo menos un signo, una referencia, una epifanía de que nosotros queremos que dentro del movimiento indígena
se vaya poco a poco eliminándose ese machismo ramplón, ese patriarcalismo, y que sea una mujer. Doctor Pérez, el tiempo se nos va agotando, pero no quisiera dejar de tocar la primera pregunta, que entendemos no es accidental que esté como la primera, aquella que pretende prohibir la minería metálica en fuentes de agua, páramos y humedales, esta vez a nivel nacional. ¿Qué tan factible ve usted que esto se consiga? Primero, llevarlo al nivel de una consulta popular, que ésta se realice, y luego que sea respetada. Usted está atestiguando, como todos los ecuatorianos, toda la resistencia que existe a cumplir con los mandatos de consultas populares, caso de Girón, caso de Cuenca. Sí, no es fácil. El Estado está subsumido, está secuestrado por el extractivismo. Los funcionarios, las autoridades, quienes deben proteger, y para eso les pagamos, el pueblo los paga, en vez de alinearse a quienes les pagan sus sueldos, se alinean a las grandes corporaciones nacionales y transnacionales. El poder es cruel y es despiadado, y muchos muerden el anzuelo del extractivismo, y por eso caen dentro de esas omisiones que nos afectan a las comunidades, como bien usted ha dicho y siempre escucho ahora en Antena 1, casi digo, en los Azuayos, debería cumplirse el más alto deber de un mandatario, de quienes ejercen la función pública, es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y las consultas populares son vinculantes. No es que queda a libre albedrío, no queda a discrecionalidad de las autoridades. No, eso es cumplimiento obligatorio. Y si no lo cumplen, caen en desacato o lo que sería incumplimiento y otras figuras legales, administrativas, civiles y penales. Hay que advertirles a quienes pretendan incumplir de la consulta de marzo del 2018 en Girón, de la consulta de febrero del 2021 en Cuenca, y además también hay que decirles que hay unas recomendaciones que son de cumplimiento obligatorio por parte del Estado, de la Contraloría General del Estado, que en el caso de Río Blanco y en el caso del proyecto Quimsacocha, o ahora conocido como Loma Larga, de las 3 concesiones, Río Cristal, Río Falso y Cerro Casco, 2 deben ser declaradas la caducidad, porque incumplieron los procedimientos, vulneraron la ley de recursos hídricos y otras y tantas vulneraciones que dieron, y la Contraloría General del Estado pidió que se declare la caducidad. Hace 3 semanas presentamos nuevamente a la Contraloría General del Estado pidiendo el cumplimiento de aquellas recomendaciones, que se revise si se cumplieron o no. Si no se cumplieron, las autoridades que en su momento tenían la obligación de cumplir deberán ser enjuiciadas, y ahí tienen responsabilidades que van desde las administrativas hasta las penales. Así es que nosotros vamos a estar muy atentos, y finalmente decirles que si bien vamos a seguir recurriendo a todo lo que es las acciones judiciales, ahora mismo vamos a presentar un amicus curiae sobre el tema de lo que es el consentimiento previo, libre e informado que está desarrollándose en la Corte Constitucional, pero fundamentalmente es que no hay que perder de vista, si nosotros no activamos en la lucha social, en la resistencia, las autoridades querrán hacerse de la vista gorda. Por eso, a los cuencanos, a los azuayos, a todos los que defendemos el agua, a los ambientalistas, a los ecologistas, hay que decir que no perdamos esa vibra que tenemos de resistir. Incluso, finalmente, decirle una cuñita, el día miércoles, porque la criminalización de la protesta social no ha terminado con el gobierno de Lasso. Continúa. Este día miércoles va a haber una audiencia en Loja a los hermanos que defienden las aguas de Fierro Urco de Gualel,
11 hermanos están siendo criminalizados y le están llamando a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Vamos a continuar, no vamos a cruzarnos de brazos porque sabemos que resistir es vivir, no tenemos otro camino. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Han escuchado al doctor Yacu Pérez, quien acudió el pasado miércoles a la Corte Constitucional para presentar un proyecto de consulta popular con 5 preguntas. Son las 8:21. Pasamos momentos duros. Mi negocio no tenía capital para seguir funcionando. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.